Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar del capítulo 54, que se va a dividir en dos. Hoy vamos a ver principalmente al sentido del gusto. ¿Cómo es que nosotros sabemos que estamos probando algo amargo, algo dulce, algo umami, es decir, delicioso? Los sentidos químicos en general, sus funciones principales son distinguir los alimentos, además de desencadenar respuestas fisiológicas que intervienen en la digestión. Algo simple como a lo mejor producir saliva o empezar a que las glándulas salivales empiecen a producirla. Reconocer proximidad entre otros animales o congéneres, esto principalmente en el sentido del olfato, y además que los sentidos químicos del gusto y del olfato están principalmente ligados a funciones emocionales y conductuales primitivas. Es decir, que muchas cosas que a lo mejor ingerimos van a generar un cambio en las emociones o un cambio en nuestra conducta y viceversa. Buscar alimentos o estar hambriento, por ejemplo, va a generar cambios en las emociones y en las conductas. Esto principalmente por las vías del olfato y las vías de el gusto que están muy unidas, como lo vamos a ver en el sistema nervioso central. Vamos a comenzar por el sentido del gusto. El sentido del gusto, como tal, es importante saber que todas las comidas tienen o están compuestas por sustancias químicas y estas sustancias químicas van a interactuar con receptores que se encuentran en células especializadas en la lengua y en otras partes, claro. Esto principalmente son las células gustativas. Estas células gustativas están en un nicho, digámoslo así, todas ahí apelmazadas. Y ese nicho se llama yemas gustativas. Esas yemas gustativas están en la boca y finalmente constituyen la, digámoslo así, parte funcional de el gusto, donde se genera el gusto. Pero además de estas yemas gustativas, también van a contribuir terminaciones para el dolor que se encuentran en la lengua, sensibilidad táctil en la boca y sentidos del olfato, es decir, el segundo sentido que vamos a ver en el siguiente video. Esto, finalmente, para permitir a una persona escoger la comida principalmente en función de sus deseos. Actualmente es en función de sus deseos, porque ya tenemos un acceso importante a toda la comida, pero a menudo, o digámoslo así, en tiempos anteriores, principalmente era dada por las necesidades metabólicas que el cuerpo pedía o que los tejidos corporales necesitaban. Si necesitaban de carbohidratos, pues preferían eh, algo dulce o algo lleno de carbohidratos. Existen principalmente 5 sensaciones gustativas que puede detectar la lengua como tal, y estas están dadas con base a los receptores gustativos que se encuentran en estas células gustativas que les hablaba. Entonces, cada comida tiene sustancias químicas y estas sustancias químicas se unen a receptores gustativos que están en las células gustativas. Las 5 sensaciones gustativas o sabores que podemos detectar son agrio, salado, dulce, amargo y umami. El umami suena chistoso, pero es una palabra japonesa que significa delicioso, lo más delicioso. Es delicioso, pero finalmente es lo más delicioso o lo más rico que podemos probar. Cada una de estas se, se genera o se sabe a través de una sustancia específica. Por ejemplo, el agrio va a despertarse en nosotros o nos va a empezar a saber en la lengua cuando nos encontremos con grandes cantidades de que la sustancia química tiene grandes cantidades o la comida tiene grandes cantidades
de iones hidrógeno. Entre más iones hidrógeno tiene esa sustancia o esa comida, más agrio nos va a saber. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que a nosotros nos sabe agrio cuando se echa a perder? Algo interesante es, por ejemplo, la leche. La leche normalmente llega a saber dulce, ¿sí? Porque está formada de lactosa, pero después de que se descompone en ácido láctico por las bacterias que empiezan a crecer en una leche descompuesta, pues ese ácido láctico tiene grandes cantidades de iones hidrógeno. Entonces esta leche nos sabe agria y decimos, esta cosa está pasada. Eso es algo importante. Lo salado principalmente está dado por sustancias que contengan sodio, sustancias que contengan sodio o sales ionizadas con sodio, principalmente los cationes de sodio. Un ejemplo, pues claro, es el cloruro de sodio, que es la sal común. Lo dulce, pues aquí hay una diferencia. Aquí no es como tal una sustancia específica que genere ese sabor, sino que aquí pueden ser múltiples, pueden ser azúcares, glicoles, alcoholes, aldehídos, cuerpos cetónicos, en general todos, pero principalmente tienen la característica que están conformados por sustancias orgánicas, es decir, que tienen en su conformación química carbonos o cadenas de carbonos. En cambio, los amargos son dos principales grupos de sustancias. Son sustancias son sustancias orgánicas como los dulces, ¿sí? Pero de cadena larga y además que tengan nitrógeno. Y es algo importante porque un sabor dulce puede convertirse en amargo cuando se le agrega nitrógeno. El segundo grupo que genera un sabor amargo son los alcaloides. Entre ellos están las quininas, que es un fármaco para la malaria, la cafeína, la estricina, que es otro fármaco, nicotina y, algo importante, las plantas venenosas. ¿Por qué es importante? Porque imaginemos que estamos en el bosque perdidos y se nos ocurre comer una planta, porque ya no tenemos nada, tenemos que comer. Se nos ocurre comer una planta y esta planta es venenosa, pero resulta que es un alcaloide, o sea, su sustancia química, su conformación química es alcaloide y entonces nos sabe amarguísimo y eso hace que dejemos de comerla. Normalmente todas las, los fármacos son amargos. Esto principalmente porque están formados por alcaloides, pero finalmente los tenemos que tomar sí o sí. Pero las plantas venenosas no, y por lo tanto las dejamos y evitamos que finalmente fallezcamos por la intoxicación de las plantas venenosas. Y por último está el umami, que la sustancia química que genera un sabor umami es el L-glutamato o el ácido glutámico o todas sus derivaciones. Estas principalmente las encontramos naturalmente en extractos cárnicos y quesos curados, pero se ha empezado a utilizar desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio del consumismo de la comida chatarra, en esa comida chatarra. ¿Por qué? Pues obviamente porque queremos, o bueno, finalmente las personas que venden la comida chatarra, como lo son varias marcas, no vamos a mencionar aquí, pero estas quieren que consumas sus productos. ¿Y qué quieren? eh, ¿Cómo lo hacen? Pues hacen que esos productos sean altamente deliciosos y lo hacen agregando este compuesto químico. Cada una de estas sabores principales o primarios que detecta la lengua tienen un umbral de detección. Es decir, este umbral está dado por moles o molares. Es decir, que cada uno de estos sabores tiene un umbral de sustancia química que al ser detectado ustedes saben que están sabiendo ese sabor.
Entonces, en el agrio solamente necesitamos, escuchen bien, 0.0009 molares de sustancia química que sea agria para que lo detecte. En este caso, del ácido clorhídrico, que es el que se ha estudiado, que se detecta. Es decir, cuando tengamos 0.0009 molar de ácido clorhídrico en la lengua, es ahí cuando detectamos que hay algo agrio en nuestra lengua. Imagínense, es una cantidad muy, muy pequeña. Algo importante, ácido clorhídrico está en el estómago. Entonces, normalmente en un reflujo podemos sentir y llegar a que la lengua detecte ese ácido clorhídrico y digamos al paciente, a lo mejor el paciente llega a referir, "Ah, es que sabe qué, eso me sabe agrio, me sabe la boca agria". Salado, en este caso es el cloruro de sodio, como ya lo habíamos visto, sal de mesa. Esta sal de mesa tiene que tener una gran cantidad de sustancia para ser detectada en comparación a las sustancias, al ácido clorhídrico. En este caso es 0.01 moles o molares, pun- 0.01 molares para que esa sustancia del cloruro de sodio se detecte. En el dulce han puesto como ejemplo a la sacarosa, que tiene la misma cantidad o necesita la misma cantidad de polares para ser detectada que el salado. El amargo, fíjense que solamente necesita 0.000008 molar para que ya estemos detectando lo amargo. Y esto es bien importante. Esto se ha hecho en el estudio con la quinina, con esta sustancia, este fármaco. Pero es algo muy interesante e importante, ya que las sustancias amargas son más sensibles a detectarse con un poquito, con una pizca que le pongamos a la lengua que los otros. Y esto es importante porque dentro del sabor amargo están los alcaloides, donde están las toxinas venenosas. Y el umami, pues el umami no venía como tal finalmente. ¿Cuál es el umbral molar? Aquí están algunos índices gustativos relativos de diferentes sustancias, tomando como referencia las sustancias que han sido analizadas anteriormente. Aquí está el ácido clorhídrico, cloruro de sodio, sacarosa y las quininas. Y de aquí se parte a los índices gustativos. Por ejemplo, podemos ver que el ácido fórmico se detecta con mayor velocidad en la lengua. El ácido cloroacético, a diferencia del ácido clorhídrico, pues se detecta en menor medida, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos ver que la sacarina es detectada más rápidamente que la sacarosa y así sucesivamente. El umbral gustativo. Para hablar del umbral gustativo, hay que hablar de, bueno, finalmente de la ceguera gustativa, de un término que se llama ceguera gustativa, y es que pueden haber personas que no sepan específicamente un sabor. Esto, esto de ceguera gustativa es la incapacidad para el gusto de ciertas sustancias, sobre todo diversos tipos de compuesto que tiene la tiourea. Esta tiourea está englobada en las sustancias amargas. Entonces la persona, por lo general, tiene la ceguera gustativa o la incapacidad de detectar sabores amargos. Y esto principalmente lo han detectado a través de la feniltiocarbamina. Esta feniltiocarbamina es una sustancia que no van a encontrar en la comida, es una sustancia que se ha creado en el laboratorio y simplemente se hace para fines, digámoslo así, de investigación, o sea, no se utiliza para otra cosa, solamente es para detectar esa ceguera gustativa y se ha detectado que cuando pones a esa feniltiocarbamina, muchas de las personas no la detectan. Del 15 al 30% de estas personas muestran esa ceguera gustativa a esta sustancia. Entonces dicen, ¿saben que esta persona tiene una ceguera gustativa? No detecta todos los sabores que tendría que detectar, específicamente los amargos.
Esto se ha observado ya, hablando un poquito más profundo, de que muchas personas no desarrollan los receptores adecuados para detectar este tipo de sustancias amargas y por lo tanto no pueden saber eh, que están probando este tipo de cosas. Ahora sí, vamos a adentrarnos un poco más a cómo funciona, cómo se lleva ese mecanismo de detectar una cosa, de saber una cosa en la lengua. Primero, hay que ver cómo está formada esa estructura que detecta los sabores, que es la yema gustativa, como lo habíamos visto en el principio. Esta yema gustativa está formada principalmente, o también se llama botón gustativo, está formada alrededor de principalmente epitelio o células epiteliales. Esta yema gustativa o botón gustativo tiene un diámetro de aproximadamente un 30º de milímetro y un 16º de milímetro, ¿sí? De longitud, como ustedes lo pueden ver. Está rodeado de células epiteliales y normalmente un botón o yema gustativa, como este que ustedes ven acá, está formado aproximadamente por 100 células gustativas. Estas que ustedes ven acá son células gustativas. Entonces, 100 células gustativas forman un botón gustativo o una yema gustativa. Guyton en la anterior, creo que es la tercera edición, decía que eran 50 células gustativas. Estamos basándonos en en la edición 14ª, donde dice que son 100 células gustativas. Es decir, que la yema o botón gustativo está formada por dos células principales, las células gustativas propiamente y células basales que van a generar nuevas células gustativas. Entonces, estas células gustativas no están de por vida en nuestra lengua, sino que van a empezar a, a perderse o generar apoptosis, empiezan a morir. Normalmente las que empiezan a morir están en el centro y las nuevas están a los laterales. Por lo tanto, las células gustativas tienen una vida media aproximadamente de 30 días, pero estas pueden llegar a vivir de 2 días hasta 3 semanas en nuestra lengua. Todas estas células gustativas tienen la característica que en su zona apical tienen unos cilios llamados vellosidades gustativas que salen a la luz de un poro gustativo en el epitelio, que son estos que ustedes ven acá. Y estas vellosidades gustativas son importantes porque estas son las que van a atrapar esas células químicas, perdón, estas sustancias químicas que están en la comida. Además de esto, cada una de estas células gustativas o de de estos botones gustativos tienen fibras nerviosas aferentes sensitivas. Estas fibras nerviosas aferentes normalmente están invaginadas en este botón gustativo y están a la espera de que una vesícula de la célula gustativa se libere y con ella libera un neurotransmisor. Este neurotransmisor se une a los receptores de las fibras nerviosas aferentes sensitivas y estimule a esa fibra nerviosa para que genere el potencial de acción. No se dice como tal con qué neurotransmisor, el Guyton no lo menciona. Las localizaciones de las yemas gustativas. ¿Dónde están localizadas estas yemas gustativas que hemos visto anteriormente? Estas están principalmente en las papilas linguales. Existen 3 tipos de papilas linguales en la lengua, valga la redundancia. Están las papilas foliadas o calciformes, las papilas circunvaladas o foliáceas y las papilas fungiformes. Noten las diferencias y dónde están colocadas las yemas gustativas, que son estas que ustedes ven acá. En la lengua están distribuidas de esta manera. Las papilas foliadas o calciformes se encuentran en la V invertida que está
en la parte posterior de la lengua, que es esta que ustedes ven acá. Ujú. Perdón, son las papilas circunvaladas, o foliáceas, foliáceas, que son estas, son las de la V. Las papilas, calciformes son las que están en la parte lateral de la lengua, las foliadas o calciformes. Y las papilas fungiformes son las que están en la parte, o en los 2/3 anteriores de la lengua. Es verdad que existen otras yemas gustativas que existen en otras zonas que no tienen papilas linguales, como son zonas del paladar, pilares amigdalinos, epiglotis o incluso la parte proximal del esófago. ¿Cuántas yemas gustativas tiene la lengua? Aproximadamente llega a tener de 3.000 a 10.000 yemas gustativas y en niños es un poco más, pero a partir de los 45 años de edad, estas células o estas yemas gustativas o botones gustativos empiezan a disminuir o empiezan a degenerarse o atrofiarse, generando así que la disminución de la sensibilidad al gusto en el anciano sea disminuida, o sea, le sepa menos la comida. Algo específico, algo que han visto los fisiólogos, es que los estudios mediante electrodos notan que las células gustativas aisladas muestran que cuando yo estoy estimulando a, a una célula, a una yema gustativa, con una sustancia, que esa sustancia tiene pequeñas cantidades, yo voy a detectar muy, muy, muy bien que estoy, por ejemplo, estimulando con el agrio, o estoy estimulando el salado, o estoy estimulando con el dulce, y detecto solamente uno estímulo gustativo primario, pero porque mi sustancia es una cantidad pequeña. Pero cuando hay grandes cantidades de una sola sustancia, por ejemplo, umami o amargo o dulce, la célula gustativa, la llama gustativa, tiene la posibilidad de responder a varios, tanto estímulos primarios, ya sea dulce, amargo, y secundarios, es decir, que se le pueda unir otro sabor. ¿Cómo funciona el mecanismo de la estimulación de esta yema gustativa, finalmente de la célula gustativa? ¿Cómo es que se genera ese potencial del receptor de la célula gustativa? Bueno, esto se da, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros, se nos antoja así, agarramos una pizca de sal y nos la ponemos en la boca. Normalmente, como todo, las células gustativas están en un potencial negativo, dentro de, o sea, un potencial de membrana negativo. Pero, como les decía, tomamos un poco de sal y ese cloruro de sodio que está en nuestra lengua, lo que va a hacer esa molécula, bueno, finalmente esa sustancia química, va a viajar y a través de las vellosidades gustativas la van a atrapar. Una vez que está en las vellosidades gustativas, va a descender a la parte apical de las células gustativas. Y aquí sucede lo interesante. En esta parte están los receptores. En este caso, Guyton ha comentado que para el salado, para las sustancias salados, existe un receptor que es el canal de sodio epitelial. Este canal de sodio epitelial se activa a través del cloruro de sodio y apertura este canal de sodio, generando la entrada del sodio, ojo, del sodio externo, o sea, del sodio que está aquí extracelular como tal, no del propio sodio de la comida, no, sino que el sodio general. Y genera obviamente la entrada de grandes cantidades de sodio que genera el potencial del receptor de la célula gustativa o del gusto. Posteriormente, lo que vamos a ver más adelante es que al generar este potencial, se piensa que se desencadena una reacción en la cual vesículas performadas con neurotransmisores se liberan y estos neurotransmisores se unen a los receptores
de las células nerviosas aferentes, ¿vale? Una vez que o cuando termina, de sabernos una cosa, o por ejemplo, de sabernos, lo salado, es que, como ustedes pueden ver en el ejemplo, vamos a regresarlo un poco, es que nosotros normalmente para quitarnos el sabor de algo, por ejemplo, de lo salado, empezamos a como tragar saliva, ¿no? O generar saliva. Y es porque la saliva genera que, en este caso, el sodio, como ustedes pueden ver, se mueva del canal de sodio epitelial y por lo tanto el canal de sodio epitelial deje de ser estimulado, se cierre y por lo tanto ya no exista el sodio dentro de la célula gustativa y así se regrese al potencial negativo. Obviamente, para cada uno de los sabores primarios, para cada uno de los sabores primarios existen este, diferentes receptores, ¿ok? En el canal de sodio epitelial, pues es para el salado, pero para el agrio se han detectado que los iones de hidrógeno, que recordamos que son las principales sustancias, que se van a unir a los canales de potasio sensibles al ácido y canales iónicos selectivos del ion hidrógeno, que se llama ortopendrina 1. Esos son los receptores que se han detectado para el nivel agrio. Y los dos, el salado y el agrio, están detectados por canales iónicos, o son característicos que son canales iónicos. Es decir, que los receptores son propiamente canales iónicos. Cuando se une una sustancia que activa este mismo receptor es un canal el cual se apertura y permite, en este caso, la entrada de la salida de potasio o de iones hidrógeno. Del dulce, en cambio, son principalmente o finalmente del dulce, del umami, del amargo, son canales asociados a proteínas G, en el cual solamente fungen estos receptores que les voy a nombrar como receptores como tal, ya que posteriormente a la unión de la sustancia, lo que van a generar es una señalización de segundos mensajeros que finalmente van a ya sea aperturar otro canal de sodio o etcétera, etcétera. En el dulce se han detectado que existen dos receptores asociados a proteína G, el TIR2 y el TIR3 o T1R2 y T1R3. Y algo interesante es que del umami se ha detectado el T1R1 y el T1R3 y no es un error. Está siendo o estamos viendo que el T1R3 es un correceptor de las sustancias umami y de las sustancias dulces. Y finalmente, el amargo como tal es otro tipo de familias de receptores llamadas familias T2R. Estas familias T2R aproximadamente son 30 receptores los cuales se incluye esta familia y los cuales están incluidos en detectar las sustancias amargas. Finalmente, la generación de estos impulsos nerviosos, cuando nosotros estimulamos, por ejemplo, en este caso se está estimulando a los canales de sodio epitelial y se está generando un sabor salado, las células o las fibras nerviosas aferentes sensitivas lo que hacen es generar un pico de estímulo, pero posteriormente, si es que el estímulo sigue, se regresa a un estado basal, bueno, finalmente un estado menor al llegado al inicio, ¿sí? Esto principalmente porque vamos a verlo más adelante, pero la fibra nerviosa se empieza a acostumbrar a ese sabor, así que ya no es tan potente como antes.
Como lo dice aquí, el nervio gustativo transmite esta señal con una señal potente inmediatamente, pero posteriormente esta se debilita en el tiempo. Ahora sí, vamos a ver la transmisión de las señales gustativas a través del sistema nervioso central. Y es que las 2/3 partes anteriores de la lengua, es decir, estas zonas de aquí, están dadas principalmente o inervadas por fibras del nervio lingual que posteriormente pasan a la cuerda del tímpano y finalizan en el nervio facial. Estas fibras del nervio facial o par craneal número 7 llegan específicamente al núcleo del tracto solitario, que es finalmente la zona gustativa en el tronco del encéfalo. Las, digámoslo así, el último tercio o la parte posterior de la lengua está inervada por el nervio glosofaringio, es decir, el par craneal número 9, que termina, si ustedes se dan cuenta, un poco más por abajo, a nivel abajo de la terminación del nervio facial, pero igualmente en el núcleo del tracto solitario. Y las otras partes que no incluyen la lengua, como son la epiglotis, la faringe, están inervadas por el nervio vago o par craneal número 10. Todas estas, importante a saber, que llegan al núcleo del tracto solitario. Desde aquí, estas neuronas hacen sinapsis, obviamente, con otras neuronas, y estas neuronas lanzan sus axones hacia la parte del tálamo. Estas neuronas se les llama de segundo orden. Estas de aquí son las de primer orden y estas de aquí son las de segundo orden. Salen fibras nerviosas de segundo orden, llegan hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo, que se encuentra en la parte medial o cerca finalmente de de las zonas donde llegan el sistema dorsomedial sensitivo, y por lo tanto tiene una asociación directa eh, a sentir, digámoslo así, a interactuar con esos sentidos, y posteriormente del núcleo ventral posteromedial del tálamo llegan a la corteza gustativa, que específicamente está en el polo inferior de la circunvolución postcentral. Esta es la circunvolución postcentral, esta de aquí. Entonces está en el polo inferior de la zona parietal. Entonces estamos aquí hablando de esta parte, que sería esta de aquí. Entonces dentro, que es esta, es la corteza gustativa, que recuerden bien, es la ínsula anterior y el opérculo frontal, que es esta zona de aquí. Ahí es la corteza gustativa. Y está también íntimamente asociada a las vías somatosensitivas, que obviamente también proceden de la lengua. Vías somatosensitivas. Así que también las sensaciones que se tengan del alimento van a tener asociación a lo que sepan. Si a lo mejor algo sabe rugoso y sabe salado, pues ya es más o menos sabes a qué está, qué es lo que estamos probando. Además de esto, los núcleos o en la zona del núcleo del tracto solitario, una vez que llegan estas fibras nerviosas a estimular el núcleo del tracto solitario, también hay fibras nerviosas que van hacia el núcleos sabidales superior e inferior. Estos se estimulan y sacan fibras eferentes hacia las glándulas, principalmente submandibular, sublingual y a la parótida, para que éstas empiecen a producir saliva. Hablando sobre la adaptación rápida del gusto, es que normalmente la adaptación rápida del gusto está dada un 50% por las fibras nerviosas aferentes sensitivas que ya hemos comentado anteriormente, pero otro 50% o un poquito menos está dado por el sistema nervioso central.
Normalmente esta adaptación a un sabor la tenemos entre 1 minuto o hasta menos. Por último, vamos a ver la preferencia gustativa y el control de los regímenes alimenticios, cómo una persona finalmente decide comer algo y decide no comer algo. Esto principalmente se le denomina preferencias gustativas. Esto está dado principalmente por a las necesidades corporales que él necesite o las necesidades alimentarias. Por ejemplo, en estudios han visto que si nosotros le cortamos o quitamos las glándulas suprarrenales a a un animal, como tal un animal, podemos ver que disminuye el sodio y genera un estado de hiponatremia. Este estado de hiponatremia genera al animal beber agua con unas concentraciones elevadas de cloruro de sodio para compensar ese sodio que se está perdiendo. Además de esto, podemos observar que podemos observar que en este estudio se le aplicó grandes cantidades de insulina a un animal. Obviamente lo que pasó fue que disminuyeron los niveles de glucosa y el paciente, o el paciente, bueno, el animal, empezó a consumir grandes alimentos, pero dulces. El tercero es un animal que se le quitó las parótidas y disminuyeron los niveles de calcio en estos, generando así que el animal empezara a beber grandes cantidades de agua con elevada concentración de cloruro de calcio. Esto, digámoslo así, es de una manera que hace notar que el cuerpo detecta por, en función a las necesidades corporales que necesita, pero actualmente si no se está enfermo de alguna de estas cosas o de necesidades de alguna de estas cosas, lo que nosotros hacemos es tener una preferencia gustativa centrada principalmente en el sistema nervioso central, en en la corteza, como lo hemos visto. Y es que esto se da a través de experiencias acumuladas, tanto agradables como desagradables, tanto sabores agradables como sabores desagradables. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos recuerdos de sabores agradables, como lo pueden ser, por ejemplo, en mi caso, palomitas, chocolates, galletas, fruta picada, que son sabores ricos, o sabores desagradables. Por ejemplo, a mí no me gusta el wasabi, el ajo o los tacos al pastor. Bueno, no me gustaban. Ahorita les voy a contar por qué. Pero todo esto está formado por experiencias acumuladas, por nuestras propias experiencias. Y todas estas conforman las preferencias gustativas de cada quien. ¿Cómo es que los sabores desagradables llegan a esta zona? Pues principalmente por su sabor, pero también llegan por aversiones gustativas. ¿Qué es eso de aversión gustativa? Las aversiones gustativas son asociaciones que tenemos de un platillo o de una comida porque nos generó algo indeseado o nos recuerda algo. Por ejemplo, a mí los tacos al pastor o sea, me gustaban desde antes, pero hubo una ocasión donde me provocaron vómito. Y entonces, esa asociación o esa memoria que hice, después, posteriormente, al probar nuevamente tacos al pastor, se me vino a la mente ese estado de vómito en el cual estaba y generé una aversión gustativa a los tacos al pastor por un momento. Obviamente ya me vuelven a gustar claramente, pero en ese momento recordé y dije, ¿sabes qué? No voy a comerlos, porque sabía feo finalmente. Y así sucesivamente con todo lo que se consume. Y bueno, compañeros, eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.